¿Crees que el sistema de salud de Estados Unidos mejore? No. Creo que va a empeorar y va a empeorar notablemente. Mira, han puesto a cargo de Medicare y Medicaid a un señor, al doctor Mehmet Oz, que primero que nada es un promotor de pseudomedicinas, es un vendedor de embustes médicos, sobre todo cuestiones para adelgazar. Vendía muchas cosas para adelgazar, pero durante la pandemia también estuvo recomendando cosas que no servían para la COVID. Y él es socio de una empresa de lo que llaman, no me acuerdo cómo se llama, el Medicare extendido o el Medicare. Es un Medicare que no lleva el gobierno, sino que es otra compañía de seguros que hace lo mismo que Medicare, pero cobrándote un poquito más, te da alguna cosa más, pero fundamentalmente es un proceso de privatización de los dos únicos seguros, tres, el, de los tres seguros públicos que hay en los Estados Unidos, Medicare, Medicaid y CHIPS, que es para niños. Medicare es para uno es para mayores de 65 años, otros para personas que tienen problemas muy graves. Y finalmente le pagan a hospitales privados. No hay hospitales públicos en Estados Unidos, ya lo explicamos. Si un señor cuyo negocio es destruir a Medicare para que la gente que tiene seguro pagado por el gobierno tenga ahora un seguro pagado por ellos mismos, ¿cómo lo pones a cargo de Medicare, no? Es como el de SpaceX que lo pones a cargo de la NASA. ¿Cuántos contratos le va a dar a la compañía de cohetes interespaciales de Jeff Bezos o cuántos le va a dar a Boeing? Pues no, se va a dar todos los contratos él mismo porque es el director de SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, del copresidente Elon Musk. Entonces, con el tema de salud y con Robert F. Kennedy al frente, no, la salud en Estados Unidos va a empeorar brutalmente, brutalmente.